Bueno, si les parece bien, vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. El mismo va a estar a cargo de la doctora Ana Rosa Pérez, investigadora independiente, directora del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario y DICER CONICET NR. El seminario del día de hoy es desarrollo de vacunas mucosales destinadas a la enfermedad de Chagas. Doctora, cuando quiera, puede iniciar el seminario. Bueno, buenas tardes a todos y antes que nada muchas gracias por haberme invitado a ser parte de los seminarios del INIGEM. Sé que estamos acotados con el tiempo, así que bueno, voy a empezar el seminario. Lo que sí les agradecería, no sé cómo es la dinámica, si normalmente paran, si quieren hacer una pregunta o si quieren hacer las preguntas al final. Yo no tengo inconveniente con ninguna de las dos formas. Así que bueno, como mencionaban, yo trabajo, una de las líneas experimentales en las que trabajo desde hace alrededor de 15 años es en el desarrollo de vacunas para la enfermedad de Chagas y mi línea en particular especialmente es el desarrollo de vacunas mucosales. Como creo que nadie en el INIGEM trabaja en enfermedad de Chagas, les voy a hacer una breve introducción sobre esta enfermedad. Creo que de todas formas la mayoría la conoce. La enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria causada por el protozoo Trypanosoma cruzi y el vector que vehiculiza este parásito son insectos del tipo triatominos, que en nuestro país los conocemos generalmente con el nombre de vinchucas. Esta enfermedad es altamente prevalente en nuestro país. Se considera que hay alrededor de 1,5 millones a 2 millones de infectados actualmente. Y en toda América Latina se considera que hay entre 75 y 100 millones de personas en riesgo y alrededor de entre 6 y 7 millones infectadas, por lo cual es un problema de salud pública muy importante. Esta enfermedad presenta dos fases bien definidas, una fase aguda que ocurre luego de la primoinfección y que tiene una duración aproximada de 2 a 3 meses. En esta fase generalmente es pobre de sintomatología, puede presentar sintomatología, pero en general pasa desapercibida y el rasgo más característico de esta etapa es que puede detectarse el parásito en sangre. Una vez transcurrida la fase aguda, el parásito desaparece de sangre, ¿sí? Y comienza lo que denominamos fase crónica asintomática. Esta fase crónica asintomática puede durar prácticamente toda la vida del individuo. Sin embargo, en algunos, luego de alrededor de 10 a 20, en algunos casos 30 años, en promedio podemos decir 15 años luego de la primera infección, alrededor del 30 al 40% de los pacientes infectados comienzan a desarrollar la patología crónica, que sería lo que denominamos la fase con sintomatología de la enfermedad, en donde normalmente alrededor del 25 o 30% de los pacientes presentan lo que llamamos miocardiopatía chagásica crónica, mientras que el resto presenta sintomatología de tipo digestiva asociada al desarrollo de megacolon o megasófago o alguna otra megavíscera. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas generalmente se hace en la fase crónica, ya que la fase aguda suele pasar desapercibida, y en nuestro país y en todos los países de Latinoamérica se solicita tener al menos 2 pruebas serológicas positivas para el diagnóstico de esta enfermedad. Actualmente existen 2 tratamientos, que son el mesnidazol y el nifurtimox. Estas 2 drogas son altamente efectivas si se administran durante la fase aguda, pero su efecto decae significativamente si se administra en la fase crónica, dado que la carga de parásitos es mucho menor y suelen acantonarse en los tejidos donde aparentemente la droga no llegaría tan fácilmente. Estas drogas tienen
como contraparte no beneficiosa, que su administración es prolongada, el tratamiento es de 60 días con varias dosis o varias tomas al día y tienen una toxicidad asociada muy importante que hace que muchos de los pacientes dejen este tratamiento. Por lo tanto, considerando la complejidad de esta enfermedad, es que desde hace muchos años se piensa que una buena estrategia para contener esta enfermedad es el desarrollo de una vacuna. En particular, la cardiomiopatía chagásica crónica puede presentarse con distinto grado de severidad, ¿no? Desde las formas más leves, que tienen que ver quizás con arritmias o algunos bloqueos no tan severos, a formas mucho más severas como la insuficiencia cardíaca severa y la muerte súbita, que suele darse en alrededor de 10.000 a 15.000 personas por año en Latinoamérica. Ahora bien, hace más de 100 años que la comunidad científica intenta desarrollar una vacuna para Chagas sin éxito. Las primeras vacunas comenzaron a desarrollarse alrededor de solo 3 años después de que la enfermedad de Chagas fue descrita por Carlos Chagas allá por 1909. Estas primeras formulaciones incluían parásitos inactivados o parásitos naturalmente atenuados. Más tarde se supo que por algún tipo de mutaciones. Sin embargo, estas vacunas no fueron realmente muy efectivas. Alrededor de los años 80 comenzó a trabajarse con fracciones de los parásitos y alrededor de fines de los 80 y comienzo de los 90 con proteínas purificadas. De los 90 hasta la actualidad comenzó a investigarse y a desarrollarse distintas formulaciones basadas en proteínas recombinantes o incluso en vacunas ADN, y ya más recientemente y sobre todo con la aprobación de las vacunas ARN tras la pandemia del COVID, con este tipo de vacunas. Nuestro grupo trabaja con proteínas recombinantes, ¿sí? Así que todo lo que yo les voy a mostrar de ahora en más está enfocado en este tipo de plataformas. ¿Qué factores han dificultado entonces el desarrollo de una vacuna contra Trypanosoma cruzi a lo largo de todos estos años, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que hay en el trasfondo de este desarrollo? Primero, que Trypanosoma cruzi causa una infección crónica y persistente que acompaña al individuo a lo largo de toda su vida. Por otra parte, el parásito presenta un ciclo de vida muy complejo que involucra formas morfológicamente distintas. Tiene una forma sanguínea, tiene una forma intracelular, y a su vez también en todo este ciclo participan vectores y distintos reservorios mamíferos, ya sea del ciclo selvático o del ciclo peridomiciliario. Por otra parte, Trypanosoma cruzi también presenta una diversidad genética muy grande, es decir, que esto se va a reflejar en una diversidad antigénica muy grande, y hoy por hoy se lo clasifica en 7 grupos o DTUs, que las llamamos DTU por unidad de tipificación, bien definidos, ¿sí? En nuestro caso nosotros trabajamos con el DTU6, pero pretendemos que nuestra vacuna genere protección contra todos los DTU. Por otra parte, como cualquier parásito, Trypanosoma cruzi tiene formas de evasión de la respuesta inmune muy sofisticadas, ¿sí? Y puede evadir la respuesta inmune, ya sea innata como la adaptativa, a través de distintos mecanismos que le han resultado realmente muy exitosos a lo largo de toda su evolución. Por otra parte, los mecanismos de transmisión de la enfermedad son variados. Si bien la forma vectorial es la más conocida, es decir, aquella forma que es transmitida por las vinchucas, no es la única. Y esto implica distintas formas de acceso del parásito al organismo y distintas formas en las que el sistema inmune tiene que reconocerlo y contenerlo.
Otra de las formas más prevalentes de transmisión es la forma congénita, es decir, de madre a hijo. También la forma oral, que hoy por hoy es la forma más agresiva de enfermedad de Chagas, que se da sobre todo en el norte de Brasil, Venezuela y Colombia, con casos esporádicos también reportados en Perú, Bolivia, Guayana, y 2 casos reportados en Argentina por los años 60. Y también otra forma que no sería una forma natural, pero que se han dado muchísimos casos, que es la infección a través de la transfusión de sangre contaminada o a través del trasplante de órganos contaminados. Estas 2 formas son, junto con la congénita, las formas que hoy por hoy se consideran que esta enfermedad puede transferirse en países no endémicos, como por ejemplo Europa o Asia. Obviamente la enfermedad de Chagas es considerada hoy por hoy una enfermedad desatendida por la Organización Mundial de la Salud. Tiene una baja prioridad en salud pública, lamentablemente, y tiene muy poco interés para las industrias farmacéuticas, razón por la cual quizás no se han desarrollado nuevas drogas contra esta enfermedad, ni tampoco hay un apoyo robusto para el desarrollo de vacunas. Ahora bien, como yo les comentaba anteriormente, nuestro grupo está interesado en el desarrollo de una vacuna mucosal para prevenir esta enfermedad. Y ustedes se preguntarán por qué, ¿no? Si las vacunas de administración inyectable, más tradicionales, también serían una opción. Sin embargo, nos propusimos desarrollar una vacuna mucosal debido a que consideramos que normalmente una vacuna sería muy efectiva si tiene en cuenta la vía natural de entrada del patógeno. Y en este caso, Trypanosoma cruzi ingresa generalmente al hospedero a través de la piel o de las mucosas, ¿sí? La vinchuca, por una parte, cuando pica al hospedero, defeca en el mismo momento y es en las heces donde está el parásito, ¿sí? Entonces, a través de esas heces contaminadas es que el parásito ingresa a través de la piel o a través de las mucosas. Entonces, teniendo en cuenta que la mucosa es una ruta natural de infección y también una serie de trabajos que hicieron los investigadores Hoff y Gidding a fines de la década del 90 y principios del 2000, ellos mostraron que en ratones la infección con T. cruzi, ya sea en la mucosa conjuntiva o en la mucosa gástrica, generaba protección ante una reinfección posterior. Por otra parte, está muy bien demostrado también que en humanos la infección oral y en la mucosa conjuntival puede darse, ¿sí? Y dentro de, de las potenciales proteínas involucradas en la invasión a través de las mucosas, estaría la familia de las transialidasas. La familia de las transialidasas es una familia muy grande, pero algunas de ellas estarían involucradas en la adhesión de los parásitos a la mucosa. En este caso está graficado la mucosa del epitelio gástrico, ayudarían o estarían involucradas en los primeros procesos de invasión y adhesión. Y en particular, esta molécula es una molécula de nuestro interés, ya que en ella vamos a basar el desarrollo de nuestra vacuna. Por otra parte, es muy interesante tener en cuenta que hoy por hoy la infección oral, como les comentaba anteriormente, es cada vez más frecuente en el norte de Latinoamérica, Brasil, la zona amazónica, Venezuela y Colombia, como les comentaba anteriormente, y ha sido declarada una forma de enfermedad transmitida por alimentos por la OMS, que se considera que podría llegar a haber hasta 1000 infectados por año a través de esta vía, lo cual hace
que tenga una importancia a nivel de salud pública el pensar que esta forma o la inmunogenicidad a través de la mucosa oral también sería de relevancia en el desarrollo de una vacuna contra el cruzi. Y por otra parte, también es importante tener en cuenta que hoy, desde el punto de vista inmunológico, se considera que las vacunas mucosales tendrían un potencial de inducir respuestas tanto locales, es decir, a nivel de mucosa, como también sistémicas. Y esto brindaría protección independientemente de cuál sea la vía de entrada del patógeno, lo cual las hace más versátiles quizás desde el punto de vista inmunológico. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que les comento, y volviendo al tema de la transialidasa, es que nosotros elegimos justamente esta molécula como nuestro inmunógeno para probar las vacunas a nivel mucosal. Como les comentaba anteriormente, la familia de las transialidasas es una familia muy grande, se cree que tiene más de 1.400 miembros y está subdividida en distintas familias. En particular, a nosotros nos interesó el grupo de las transialidasas del grupo 1, que a diferencia del resto de los grupos, son las únicas que tienen capacidad enzimática, es decir, son enzimas. Y como su nombre lo dice, lo que hacen es transferir residuos de ácido ciálico. Si nosotros tenemos en cuenta la estructura de las transialidasas, podemos ver que estas tienen diferentes dominios. Y en particular, las transialidasas del grupo 1 tienen el dominio catalítico y un dominio llamado SAPA. Este dominio es muy importante porque es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune, que hace que cuando esta proteína entra en contacto con el sistema inmune reconoce preferentemente este dominio SAPA y genera una gran cantidad de anticuerpos dirigida con este dominio. Sin embargo, estos anticuerpos no son protectores. Alrededor de fines de los 90 se demostró que el dominio enzimático o el dominio catalítico, perdón, de la transialidasa del grupo 1 podía estar relacionada también con algunos eventos trombocitopénicos. Por lo cual, nuestro grupo decidió trabajar con las transialidasas del grupo 1, pero eliminando el dominio SAPA, cuyo efecto era actuar como un evasor de la respuesta inmune, y también trabajar con proteínas cuya actividad enzimática estuviera inhibida. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado en todos estos años en una vacuna recombinante basada en esta estructura, en esta secuencia de la transialidasa, pero que no contiene ni el dominio SAPA ni tampoco tiene actividad catalítica. Por lo tanto, nuestro objetivo ha sido evaluar en un modelo murino la inmunogenicidad y la eficacia de distintas formulaciones mucosales, formuladas entonces en base a estas transialidasas del grupo 1, con el objetivo entonces de prevenir, en particular, la infección oral por Trypanosoma cruzi y evitar también el desarrollo de la patología crónica. A lo largo de todos esos años nosotros hemos trabajado con distintos prototipos, ¿sí? Yo los voy a llamar prototipos porque fueron cambiando levemente las formulaciones y las vías de administración. Y el primer prototipo con el que nosotros trabajamos fue un prototipo de vacuna oral en donde la administración era por vía oral. Y en este caso la formulación estaba basada, en realidad era una vacuna viva y consistía en una bacteria Lactococcus lactea, la cual habíamos modificado genéticamente y que era capaz de producir la transialidasa. Y para ser exactos, uno de los extremos de nuestra proteína. Y también era capaz de producir o de sobreexpresar
una molécula que nosotros de ahora en más vamos a utilizar como adyuvante en nuestra formulación, que es el CDAMP. El CDAMP es un dinucleótido de origen bacteriano que es muy buen adyuvante a nivel de las mucosas y que obviamente es producido naturalmente por algunas bacterias. En este caso, entonces, nuestra formulación vacunal consistió en esta bacteria modificada genéticamente que producía en forma heteróloga la transialidasa y que sobreexpresaba nuestro adyuvante. La forma de administración consistió en 3 dosis de esta vacuna administrada cada 15 días y tras lo cual evaluamos a nuestro modelo murino que consistía en hembras VALP-C. Evaluamos la respuesta de inmunogenicidad y vimos que la respuesta celular, unas 48 horas luego de la última administración de la vacuna, era muy marcada en los animales, en las hembras que habían recibido la vacuna oral, y que esa respuesta era prácticamente similar a lo que nosotros considerábamos un gold estándar, que era un modelo de vacunación anterior que habíamos desarrollado y que habíamos administrado por vía subcutánea, siendo el ayudante de Freund el ayudante justamente, valga la redundancia, que habíamos administrado. Y observamos que la respuesta celular realmente era muy buena. Sin embargo, cuando quisimos evaluar protección, realmente la respuesta que encontramos no fue buena y dejamos de trabajar con este modelo. Es decir, era un modelo que generaba muy buena inmunogenicidad, pero muy bajo nivel de protección, probablemente debido a las características tolerogénicas del sistema digestivo. Por lo tanto, esto nos llevó a pensar, bueno, ¿qué otro tipo de mucosa podríamos utilizar? Y pensamos en la mucosa nasal. Y a partir de acá desarrollamos nuestro segundo prototipo de vacuna nasal. En este caso nosotros mantuvimos el mismo esquema de administración, es decir, 3 dosis separadas cada 15 días. Nada más que en este caso, en lugar de administrarlo por vía oral, lo administrábamos por vía nasal, vía intranasal en forma de gota. Mantuvimos el mismo modelo, ratones VALP-C hembras, ¿sí? en las cuales estudiamos cuál fue la respuesta inmunogénica y en este caso realizamos un estudio un poco más profundo, evaluamos la respuesta humoral y observamos que los animales que habían recibido nuestra formulación, que de ahora en más las voy a llamar transialidasa más adyuvante, presentaban a nivel sistémico un buen título o una buena OD en este caso, un buen nivel de producción, un buen nivel de producción de anticuerpos IgG2A, como así también buenos niveles de producción de inmunoglobulina A nivel de la mucosa nasal. También vimos que estos mismos anticuerpos, que estaban presentes en suero, al ser enfrentados a parásitos antes de infectar células Vero, también generaban un buen nivel de protección, probablemente debido a que tenían una buena capacidad neutralizante. La respuesta celular, como ustedes pueden ver acá, también fue muy marcada en los animales que habían sido inmunizados con nuestra formulación. Y cuando estudiamos la respuesta celular ex vivo, también vimos que los animales que habían sido inmunizados con nuestra vacuna presentaban una buena respuesta en términos de producción de interferón gamma por los linfocitos CD8. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la eficacia de la protección de esta vacuna, la estudiamos en este prototipo solo en fase aguda y también observamos que había una buena disminución en términos de parasitemia, prácticamente eran indetectables en la mayor parte de los animales, si bien cuando estudiamos a nivel de tejido
si había presencia de los parásitos, realmente lo detectamos. Esto demostraba que no lográbamos inmunidad esterilizante, pero bueno, sin embargo disminuíamos muy marcadamente la carga de parásitos, y también observamos que la clínica de la infección era realmente leve en los animales que habían sido inmunizados, y que prácticamente no detectábamos, o si había, era muy leve, la miocarditis chagásica aguda en los animales que habían sido inmunizados. Pues, como ustedes pueden ver acá, la intensidad del daño en los animales que habían sido inmunizados era mayoritariamente leve si lo comparábamos con el resto de los animales, aquellos que no habían sido inmunizados, aquellos que habían recibido solo la transialidasa, o los que habían recibido solo el adyuvante. Era muy marcada realmente el grado de protección que encontrábamos a nivel tisular. El tercer prototipo consistió en una mezcla de antígenos de las secciones carboxilo terminal, de las fracciones carboxilo terminal y N-terminal de la transialidasa. En este caso, nos atravesó la pandemia de COVID en el medio de los estudios, por lo cual no pudimos completar los ensayos de protección. Entonces hicimos algunos ensayos in vitro y utilizando in vitro e in vivo, utilizando el plasma que habíamos podido rescatar de los animales que habían sido inmunizados. De todas formas, cuando nosotros realizamos los estudios de inmunogenicidad, volvimos a observar que nuestra vacuna generaba muy buenos niveles de anticuerpos IgG2A, también de anticuerpos IgA a nivel de la cavidad nasal y también a nivel de la mucosa gástrica. En este caso también evaluamos cuál era la respuesta celular en los ganglios cervicales, ya que estos ganglios son los ganglios drenantes del NALT, ¿sí? Que era el sitio en donde nosotros administrábamos nuestra formulación. Y observamos, a diferencia del estudio anterior, que la respuesta celular en los ganglios drenantes era realmente mucho mejor en los animales que habían sido vacunados con respecto de los que no habían recibido la formulación, en términos de producción de interferón gamma y de proliferación de los linfocitos en respuesta a la transialidasa. También observamos que la vacuna aumentaba a nivel del NALT la expresión de citocinas de TH1, como el interferón, como les mencioné anteriormente, pero también de interleuquina 17 y de interleuquina 4. Hoy se considera que la interleuquina 17 es muy necesaria para generar una respuesta protectora efectiva contra Trypanosoma cruzi, por lo cual realmente nos alegró detectar esta citocina tras la vacunación, y la presencia de interleuquina 4 obviamente también es necesaria para la producción de anticuerpos. Ya desde hace mucho tiempo, los que trabajamos en enfermedad de Chagas, consideramos que una respuesta protectora efectiva contra la enfermedad no debe ser polarizada y debe tener una respuesta TH1, TH2, TH17 balanceada. Por lo cual, hallar estas tres citoquinas tras la vacunación realmente nos alegró y nos hizo pensar que estábamos yendo por el camino correcto. Por otra parte, utilizando el plasma inmune de los ratones que habían sido inmunizados, realizamos estudios de protección de inhibición en células Vero y observamos nuevamente que aquellos plasmas provenientes de los animales inmunizados tenían una mayor capacidad de inhibir la infección en células Vero, y al ser administrados en ratones recién nacidos, también prolongaban la mortalidad o la supervivencia de estos animales, que se los considera que son mucho más vulnerables ante la infección que un animal adulto. Por último, también trabajamos con el extremo N-terminal de la transialidasa, en lo que consistió nuestro cuarto prototipo
contra nuestro cuarto prototipo vacunal, perdón, y en este caso sí pudimos, ya post pandemia, realizar estudios no solo en fase aguda, sino en fase crónica, y siempre manteniendo el mismo esquema de inmunización, 3 dosis separadas por cada 15 días, utilizando como adyuvante el CDMP. Siempre vuelvo a recalcar que en nuestro caso el desafío era oral con el parásito. Nuevamente, utilizando este fragmento N-terminal de transiolidasa, volvimos a observar que podíamos inducir con este cuarto prototipo la producción de anticuerpos IgG2A y también anticuerpos IgA a nivel de mucosa. Nuevamente la vacuna generaba una buena respuesta celular, ya sea cuando ensayábamos la respuesta de hipersensibilidad retardada o bien cuando hacíamos estudios de citometría de flujo, evaluando la producción ya sea de interferón gamma por las células CD8 o CD4, y también observamos, si bien no llegó a ser significativo, sí observamos una tendencia a encontrar linfocitos TCD8 multifuncionales, que además de expresar interferón gamma, también sobreexpresaban el factor de transcripción ROR gamma T, que es el factor de transcripción que está involucrado en la síntesis de interleuquina 17. En plasma, nuevamente, observamos un perfil interesante en términos de protección, que era el perfil que nos interesaba. Observamos también un aumento de interferón gamma, de interleuquina 17 y de interleuquina 4. Este es el plasma, y observamos también su expresión en NALT, como habíamos observado con el tercer prototipo. Ya en términos de protección, también observamos que esta vacuna lograba disminuir significativamente la carga parasitaria, ya sea en términos de parásitos en sangre como parásito tisular, y también, esta vacuna también disminuyó significativamente la clínica de los animales infectados. También observamos una disminución de CPK y proteínas, enzimas hepáticas asociadas al daño durante la fase aguda. Y por supuesto, al igual que habíamos observado con el segundo prototipo, una disminución de la miocarditis chagásica aguda. Cuando evaluamos qué sucedía ya en la fase crónica, y esto a los 111 días posinfección, nuevamente vimos que la miocardiopatía en los ratones que habían recibido la vacuna era significativamente menor que en los animales que solo habían recibido la transielidasa o el adyuvante, y mucho menor que en los animales que habían sido infectados y que no habían sido vacunados con ningún tipo de proteína ni adyuvante. En este caso también analizamos el grado de fibrosis de los corazones en estos ratones que habían sido vacunados, ya que la fibrosis obviamente también está muy relacionada con el daño funcional del miocardio en la patología crónica, y observamos también que había una disminución muy marcada de la fibrosis. Los estudios funcionales que realizamos a través de electrocardiogramas en los ratones infectados en la fase crónica también nos mostraron que los animales que habían sido vacunados no presentaban un aumento en el QRS del electro, y que en cierta forma evitaban también el aumento en el QT corregido, que es una de las características típicas en los modelos murinos que podemos observar tras el daño causado a nivel de miocardio por la infección. También vimos una leve disminución en el porcentaje de arritmias que presentaban los animales vacunados. Por último, nos preguntamos también, dado que aparentemente la enfermedad de Chagas humana presentaría un cierto dimorfismo sexual, ya que los hombres aparentemente tendrían un mayor riesgo a padecer de miocardiopatía chagásica crónica. Esto digo aparentemente, ya que hay solo 2 trabajos
que mencionan este mayor riesgo a padecer miocardiopatía. Sin embargo, en los modelos murinos hay un claro dimorfismo sexual en donde las hembras son mucho más resistentes que los machos a la infección, y esto obviamente depende de los modelos, pero siempre las hembras son mucho más resistentes que los machos a la infección. Entonces, teniendo en cuenta que todos nuestros prototipos habían sido estudiados en hembras, ya que normalmente uno elige la hembra porque eh, se sabe que son los mejores modelos vacunales debido a su buena respuesta humoral, nos preguntamos si nuestra vacuna, ¿sí?, si la respuesta inmunogénica y el grado de protección que nosotros veíamos en nuestro modelo murino en hembras, iba a tener el mismo grado de inmunogenicidad y protección si la evaluábamos en machos. Así, nosotros estudiamos utilizando este cuarto prototipo en machos y hembras, y les voy a pedir que solo miren este grupo, el TC+A. A nivel de respuesta humoral, vimos que las hembras realmente presentan un mejor nivel de producción de anticuerpos específicos contra Trypanosoma cruzi que los machos vacunados. Y esto es tanto válido como para IgG2A, como para IgG1 e incluso para IgGA. Perdón, es válido tanto para la respuesta sistémica, pero no vimos diferencia en la respuesta a nivel mucosal. Ni a nivel nasal, ni a nivel nasal, ni a nivel fecal, perdón, la letra está muy chiquitita. Pensando en que quizás la testosterona estuviese involucrada en esta diferente respuesta entre macho y hembra, también evaluamos si esta respuesta de anticuerpos se veía alterada en machos castrados. En este caso, GX son los machos gonadectomizados, y como ustedes pueden ver aquí, cuando en ausencia de testosterona, realmente la respuesta humoral mejoraba respecto de los machos que no habían sido castrados, por lo cual realmente consideramos que probablemente la testosterona sea la hormona que esté involucrada en esta respuesta diferencial entre sexos. En términos de respuesta celular, por el contrario, vimos que los machos presentaban una mejor respuesta celular que las hembras. Y esto también estaba asociado a una menor respuesta en términos de producción de interleuquina 17 y de interferón gamma, y que esta respuesta no se veía modificada en los machos gonadectomizados, a excepto, como pueden ver aquí, de la mejor respuesta de interleuquina 17 en los machos gonadectomizados, sin diferencias en términos de interferón gamma. Cuando evaluamos el grado de protección en términos de parasitemia, observamos que si bien los machos infectados y no vacunados, como ya se sabía, presentaban mayores niveles de parasitemia, sin embargo, en los animales vacunados no había grandes diferencias entre macho y hembra. Lo mismo pasó cuando evaluamos, a ver, me tapa el cartelito, acá no lo puedo llegar a ver, pero lo mismo sucedió en términos globales cuando evaluábamos la carga parasitaria a nivel de corazón, de intestino, perdón, o de intestino entre machos y hembras, en donde veíamos que el proceso vacunal balanceaba la respuesta entre machos y hembras. Y cuando nosotros gonadectomizamos o cuando evaluábamos la respuesta en machos gonadectomizados, volvíamos a ver o veíamos una exacerbación de la carga de parásitos en tejido, lo cual esto realmente no respondía a nuestra hipótesis inicial, pero bien, seguramente esto nos dice que hay algunos otros factores que estarían involucrados, además de la testosterona, en el dimorfismo sexual que observamos entre machos y hembras.
Cuando evaluamos el score de daño a nivel de daño miocárdico, como ustedes pueden ver, nuevamente observamos que en los tres tejidos tisulares hay mucho menor, en los tres tejidos tisulares, perdón, tanto en corazón como intestino y músculo, observamos un daño mucho menor en los hembras y machos vacunados que en los que no habían sido vacunados, y solo un daño levemente menor en machos en intestino. Acá, perdón, pero se perdieron el nombre de los ejes. Posteriormente nos preguntamos si, dada que esta familia de transhialidasas es tan grande y es tan diversa, y que a su vez se sabe que presenta un cierto grado de variabilidad entre los distintos linajes de T. cruzi, nos propusimos analizar cuán grande era esa diversidad y esa potencial antigenicidad, debido a que nos interesaba saber si nuestra vacuna era suficientemente, podría llegar a ser suficientemente efectiva como para proteger contra toda la diversidad genética que hay de parásitos descripta. Y por otra parte, nos interesaba también analizar si los epitopes presentes en las vacunas que nosotros desarrollábamos en base a transhialidasa podrían ser reconocidas por los seres humanos en términos de HLA, es decir, si podían llegar a ser estos epitopes, los epitopes que presentan nuestras vacunas, presentadas por los HLAs humanos. Para esto realizamos lo que nosotros consideramos una quinta estrategia, y fue un trabajo en el que evaluamos a través de distintas estrategias in silico el grado de identidad que presentan las transhialidasas y el número, y describimos cuáles son los epitopes fuertes que presentan estas vacunas, y a su vez también evaluamos cuáles de estos epitopes podrían ser presentados por HLAs humanos presentes en Latinoamérica, es decir, los supertipos descriptos para las subpoblaciones o para las poblaciones que habitan Latinoamérica, es decir, la población endémica. Como respondiendo al primer objetivo de esta segunda parte, entonces llevamos adelante un estudio in silico para evaluar la diversidad de todas las transhialidasas que han sido reportadas, las transhialidasas del grupo 1 que han sido reportadas hasta el momento, y evaluamos sobre todo la diversidad presente en las DTU de importancia epidemiológica, y observamos que existe un grado de identidad muy fuerte entre todas las transhialidasas, lo cual nos lleva a pensar que independientemente de cuál sea el DTU a partir del cual utilice la secuencia para generar nuestra vacuna, iba a generar un buen grado de protección contra el resto de los DTU. Por otra parte, hicimos una predicción simultánea de epitopes presentes en las transhialidasas, ya sea considerando MH1 murinos como humanos, con el fin de encontrar secuencias que sean capaces de ser presentadas tanto por los HLA murinas como por los HLA humanos. Y esto nos genera una muy buena estrategia a nivel de experimental para probar epitopes, pensando en la traslación posterior a vacunas humanas. Y encontramos en estos estudios in silico que existía toda una serie de epitopes fuertes que podrían ser, que han sido probados en ratones, pero que a su vez podrían ser fácilmente presentados por los HL humanos presentes por algunos subtipos particulares. Y hay algunos de estos epitopes que ya fueron previamente evaluados in vitro, como es el caso de este epitope que estamos viendo aquí, o que fueron probados, o que se ha probado que son inmunogénicos en seres humanos en ciertos HLA. Por lo tanto, nos propusimos, en particular, posteriormente, con estos dos epitopes, hacer un estudio de docking para ver si realmente
este epitope, que había sido probado en ratones, podía ser reconocido por HLA humano, en este caso el HLA-22402 y en este caso el HLA-0201, y a través de estos estudios de docking molecular confirmamos que realmente estos epitopes en particular pueden ser muy bien reconocidos por HLA humanos, y este trabajo lo hicimos como una prueba de concepto para ver si además otros epitopes también serían relevantes pensando en una vacuna en humanos, y hoy por hoy estamos terminando de analizar el resto de epitopes fuertes que fueron encontrados en la secuencia de transiolidasas, y estamos evaluando si realmente podrían ser reconocidos por otros HLA. También a través de todos estos análisis encontramos una secuencia proveniente de la cepa Brasil, que sería la cepa que presenta mayor cantidad de epitopes capaces de ser reconocidos por los HLA presentes en los subtipos prevalentes en áreas endémicas. Y es probable que a partir de ahora empecemos a utilizar la transiolidasa derivada de esta cepa. Por lo tanto, como conclusiones y perspectivas, les puedo decir que entonces la administración intranasal de las vacunas formuladas con los distintos fragmentos de transiolidasa y formuladas con CDMP ha generado muy buena inmunogenicidad humoral y celular con un perfil TH1, TH2 y TH17, que esta vacuna promueve una respuesta protectora, ya sea en fase aguda como en fase crónica. En fase aguda se evidencia con la disminución de la carga parasitaria, y en fase crónica a través de la mitigación de la miocarditis chagásica crónica, y que esta efectividad protectora sería igual o similar en ambos sexos, independientemente del dimorfismo sexual que se presenta durante la fase aguda, y que las secuencias de nuestro inmunógeno están altamente conservadas, que sus epitopes pueden ser reconocidos por HLA humanos del área endémica, que el uso de secuencias que estén enriquecidas en epitopes fuertes, como la secuencia proveniente de la cepa Brasil, podría quizás lograr una mejor protección en la población humana. Y en base a todos estos resultados, nosotros decimos entonces como conclusión final que el enfoque basado en vacunas mucosales puede representar una estrategia innovadora y prometedora para la profilaxis de la enfermedad de Chagas, particularmente en regiones donde la transmisión oral representa una vía relevante de infección. Y esto lo decimos porque nuestro modelo de desafío es justamente oral. Sin embargo, todavía tenemos que estudiar si esta vía también genera un buen grado de protección, por ejemplo, ante el desafío por otra vía, como podría ser a nivel murino subcutáneo o intraperitoneal, e incluso tenemos que evaluar también si representa una buena estrategia de protección ante la transmisión congénita. Pero por otra parte, y como perspectiva, quiero comentarles que también hemos evaluado si la administración intranasal también podría representar un buen esquema de protección cuando se la administra de forma terapéutica para evitar el desarrollo de la miocardiopatía chagásica. Les puedo adelantar que los resultados son promisorios. Ya hemos enviado a evaluar los resultados de este estudio que se realizó en conjunto con el doctor Iván Marcipar de la UNL, y la administración, hemos observado que la administración terapéutica de esta misma vacuna también mitiga el desarrollo de la cardiopatía chagásica, lo cual abre una nueva línea de investigación, dado que hoy por hoy se considera
o se tiene algunas dudas de si una vacuna profiláctica sería viable estudiar en seres humanos. Es decir, si sería potencialmente viable hacer un trial fase 1, fase 2, para evaluar la efectividad o la efectividad y la eficacia de una vacuna profiláctica contra Chagas, debido al tiempo que se requiere para analizar si la población va a poder o no, o no va a desarrollar la enfermedad miocárdica a nivel de miocardio 15, 20 o 30 años luego de la infección. Así que bien, esto entonces abre una nueva puerta de estudio, quizás más viable pensar que hoy tenemos entre 6 y 7 millones de infectados y que quizás podamos generar algún esquema de modulación a través de una vacunación terapéutica para evitar el desarrollo de la miocardiopatía. Este trabajo fue realizado por mi grupo, por el grupo de estudios en enfermedad de Chagas de nuestro instituto. Brenda Di Natale realizó los primeros estudios con la vacuna que utilizaba el fragmento carboxilo terminal. Florencia Pasini realizó prácticamente toda su tesis evaluando la vacuna N-terminal. Camila Bulfoni evaluó el dimorfismo sexual en esta vacuna. Florencia participó en la vacuna oral contra Chagas, el primer prototipo, y Cecilia es nuestra CPA que nos ayuda enormemente con el trabajo con los animales y actualmente también está haciendo su doctorado en enfermedad de Chagas. Todo este trabajo se realizó en estrecha colaboración con el doctor Iván Marcipar y con el doctor Gabriel Cabrera de la Universidad Nacional del Litoral y todos sus becarios, y también con el apoyo del doctor Cristian Magni, con quien iniciamos todos nuestros trabajos en vacuna, y con él hicimos el primer prototipo, que fue el desarrollo del Lactococcus lactis modificado genéticamente. Este trabajo también lo realizamos en estrecha colaboración con el Centro de Investigación y Producción de Reactivos Biológicos de la Facultad de Ciencias Médicas, en donde realizamos, es el antiguo bioterio de la Facultad de Ciencias Médicas, y en donde realizamos todos los trabajos con nuestros animales. Y también quiero agradecer a todos los financiamientos nacionales que recibimos para realizar todos estos estudios a lo largo de estos casi 15 años. Y por último, no quiero dejar de mencionarles que en Rosario, en octubre, vamos a tener nuestro Congreso Franco-Argentino de Inmunología, así que quiero invitarlos a todos a que participen de este congreso. Ya hoy abre la inscripción y abre también la plataforma de registro para poder enviar resúmenes. Va a ser un congreso en el que va a haber un número muy importante de invitados extranjeros, muchos de ellos de Francia, obviamente porque es el Congreso Franco-Argentino de Inmunología, pero también de otros países, y a todos los becarios que quieran también participar del workshop de bioinformática aplicada a inmunología, también pueden aplicar. Va a haber becas y les dejo acá el link para aquellos que estén interesados o que visiten la página de la Sociedad Argentina de Inmunología para encontrar más datos. Así que bueno, nada más, y les agradezco y estoy para sus preguntas. Bueno, doctora, muchas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. Guillermo ya avisó en el chat que tenía algunas preguntas. ¿Querés? Anita, tanto tiempo. Hola, no te estoy viendo, pero a ¿Me- ver. ¿No me estás Ahora viendo? sí, ahora sí, ahora sí. Ahí Ah, está. tengo todo. Me estás escuchando y viendo, estimo. Ahora, Escucho y te veo, ambas cosas. quería tanto tiempo sin vernos. ¿Qué tal? Tanto Escuchá, como una semana. gracias por el seminario, muy interesante. Gracias por tu tiempo. Eh, es una proeza que estés acá siendo la presidenta de la SAI en año de congreso, más la directora de IRICER, así que
Estuvo bueno. Tengo tres preguntas. Una capaz que me la perdí. ¿Cuál fue la fuerza teórica o la razón teórica o pensamiento detrás en ir variando los prototipos? ¿Sí? ¿Por qué empezaste? O sea, se entiende que le sacaste una secuencia y la actividad catalítica, eso ok. Eso por un lado, ¿no? Bien. Después te las hago las tres o como vos quieras. La otra es, me llama mucho la atención, pero bueno, obviamente que vos lees mucho más que yo, que uno se puede infectar oralmente con Chagas. No digo mucosas, todo bien, pero me pregunto, ¿es un problema bromatológico? Uno puede, es algo así como Ujú. la enfermedad de la orina de las ratas, no me sale el nombre ahora, la que se agarró Reutemann, el triponema, en el alimento habría elementos infectantes dejados Ujú. por las heces de vinchucas que andan por ahí, que picaron y la. Y Sí. la tercera es que me llamó mucho la atención, pero esto sí que es entre gracioso y de curiosidad, porque cuando haces evaluación crónica usás 111 días, ¿no? Ni 10, ni 100, ni 120, sino falta decir 111,8 horas, no sé, esto es también es una curiosidad. Bueno, si te acordás, esas son las preguntas que tengo. Bueno, la primera hay dos respuestas. Una es de orden técnico y la otra de orden científico, ¿sí? La primera es, hay un prototipo, nosotros hay trabajo anterior, o sea, esto que yo les mostré hoy es lo que yo, desde mi grupo, hicimos, ¿sí? Pero hay trabajo anterior desde nuestro propio instituto que llevaba adelante la doctora Rebelli, que vos supongo que te Ujú. acordarás, de Silvia Sí. Rebelli. Ella fue la primera que empezó a trabajar con la vacuna para Chaga basada en transialidasa. En su momento, los primeros ensayos, que eso se publicó en el año 2007, 2008 aproximadamente, utilizábamos una transialidasa entera que había sido producida en una levadura. Lamentablemente, ese estudio se hizo junto con un grupo de investigadores belgas que vendieron la secuencia, por lo cual no pudimos volver a trabajar con esa secuencia entera porque estaba protegida. Entonces Bien. empezamos a trabajar con fragmentos. Eso es una cuestión. Pero la otra cuestión es que cuando trabajábamos con coli se nos dificultaba también expresar la secuencia entera, ¿sí? Entonces empezamos también a trabajar con los fragmentos. Pero siempre tratando de mantener un epitope que nosotros conocíamos, que es el primero que le mencioné en los HLA, que empieza con IY. Ese epitope tratamos de mantenerlo siempre, o sea, está en la mitad de la secuencia, por lo cual, ya sea carboxilo terminal o N-terminal, siempre teníamos ese epitope, ¿sí? Que para nosotros era como el más importante, y sinceramente seguimos viendo que es uno de los epitopes más importantes. Entonces, ahí están esas dos razones, ¿sí? Una, problemas de venta de la secuencia, producción por coli, pero siempre manteniendo el inosqui. Y por otra parte, porque también queríamos hacer, que fue lo que después hicimos, que yo lo presenté como quinta estrategia, la evaluación de cuáles eran todos esos epitopes que estaban presentes. Y queríamos saber si había algunos epitopes que eran más importantes que otros. En base a los resultados que tenemos, yo te diría que no veo que haya epitopes que sean más importantes que otros, ni que la secuencia carboxilo terminal o N-terminal sea mejor que otra. Siempre tenemos un buen grado de protección, independientemente de qué epitopes estén involucrados. Obviamente que si nosotros pudiésemos poner la transialidasa entera, nos olvidamos de esta discusión. Eso es Bien. lo primero. El segundo, me preguntaste Chagas oral. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, la transmisión oral de Chagas es natural en el ciclo selvático de la enfermedad, ¿sí? Todos los animales que ingieren insectos que están contaminados se infectan por vía oral, y los mamíferos que son carnívoros se infectan a través de la ingestión de carne de animales infectados. O sea, la vía oral
es una de las vías más comunes en el ciclo selvático. Ahora, el ciclo selvático se acercó al ciclo que lo que nosotros llamamos el peridomicilio o domicilio de la infección. Esto por diversas causas, porque el hombre cada vez se adentra más en los hábitats selváticos del parásito, ¿sí? Esa es una de las causas. Pero hoy por hoy, por ejemplo, en el norte de Brasil, la causa más común de infección de Chagas oral es la ingestión de jugo de azaí contaminado, ¿sí? Normalmente el jugo de azaí se prepara de forma casera, manual, proviene de una especie de palmera, entonces la palmera se sacude, eso cae en bolsones que luego van a procesamiento sin demasiada limpieza ni nada, y cuando la planta de azaí se sacude también caen vinchucas, ¿sí? Entonces se Ok. tritura todo junto. En realidad es un jugo de azaí con vinchucas Chupa. contaminada. Lo mismo pasa con el jugo de caña en el sur de Brasil, por ejemplo, en Florianópolis. Hace 2005 hubo un brote de Chagas oral causado por ingestión de jugo de caña, en donde la caña también se tritura, y si hay vinchucas contaminadas, murieron 5 o 6 personas en O ese brote. sea que tipo matigote, el metacíclico se banca enzimas digestivas. Se banca enzimas digestivas y se banca 10 días o más en el jugo, vive. Está demostrado que puede vivir durante mucho tiempo. Incluso hay un caso de brote oral. En general, cuando hay casos de Chagas oral, se da en forma de brotes, ¿sí? Muchas personas infectadas al mismo tiempo que ingirieron ese jugo, ¿sí? Los 2 casos más grandes son de Venezuela, con más de 100 infectados a la vez. Claro. Eh, eh, y, perdón, me olvidé que te estaba diciendo exactamente, pero cuando hay un caso de estos, generalmente están asociados a casos letales, son mucho más letales que las formas vectoriales tradicionales. Hay, por ejemplo, generalmente hasta el día de hoy, en el caso de, por ejemplo, en el caso de Santa Catarina, que era el que yo les mencionaba recién, hubo entre 5 y 6 muertos. Generalmente terminan internados con cardiopatía aguda grave. O sea, la sintomatología es mucho más severa que la de la típica infección vectorial o congénita, ¿sí? Y bueno, el año pasado hubo alrededor de 1000 casos descriptos. En Bien. Argentina hay casos descriptos de Chaga oral. Hay un caso descripto a fines del año 60, de un niño que tomó en una especie de ritual indígena sangre contaminada, y después también hay un caso de ingestión de carne cruda, de caza. Son los 2 casos descritos en Argentina, pero bueno, son como anecdóticos, ¿sí? Nosotros, al tener otros hábitos alimentarios diferentes del norte de Brasil, Venezuela, que en general están asociados al consumo de fruta, ¿sí? No hay descriptos casos. Puede ser que haya, que esté subdiagnosticado, pero bueno, no tendríamos la misma forma, digamos, cultural de ingerir ese tipo de alimentos. Y el tercero que me preguntaste, ya me olvidé, Guilla. ¿Vos te acordás que era la tercera pregunta? Estás muteado. ¿De dónde salió el número 111 días de... Ah, perdón. Bueno, eso es porque yo sinceramente estuve tentada de poner 110, pero mis becaria se negó. Dijo que ella lo había dicho al 111 y que tenía que ser 111, y pusimos 111. Y la ¿cuándo ustedes consideran, digamos, es después de los 100 días un ratón es crónico, una cosa así? No, no. Por definición, la fase crónica empieza cuando dejas de ver el parásito en sangre. Ok. O sea, fase crónica empieza cuando vos no lo ves más en sangre. Entonces, en nuestros ratones, dependiendo si son hembras o machos, eso ocurre alrededor del día 40 en hembras y hasta el día 60 en machos. En machos la parasitemia es más sostenida.
O sea que al día 60 ya están en fase crónica. Al día 80 o 90 ya detectamos alteraciones en el miocardio, o sea, compatibles con la patología crónica. Por eso dejamos hasta el 110, 120, como para estar seguros que estamos frente a la patología crónica miocárdica y no a un resabio de la fase aguda. Bárbaro. Igual no sé si me la voy a dar, yo no tengo ganas de gonadotropizarme, por más que esté viejito. No, no creo que sea efectiva, para que sea efectiva tener que... De O sea, todas formas, vos no o, vivís en área endémica, así que no sé. o confiaré en la respuesta celular. O sea, tendré pocos anticuerpos, pero confiaré en la respuesta celular, Ana. Muy No, de todas formas, esto está pensado para población, o sea, si algún día llegara a poder administrarse una vacuna, sería solo para personas que están en área endémica. claro, Algo claro. parecido a lo que pasa con la vacuna de la fiebre hemorrágica o para el dengue. Está bien. Bueno, igual, digamos, los grandes suburbanos, y ya no, hay mucha gente que va a hacer preguntas, tipo, ya, digamos, Buenos Aires dentro de poco, con el clima y con la suburbanización y qué sé yo, digamos, vivir en cualquier, tener que ir a vivir a Londres, ponele, si fuera así. Sí, Te agradezco sí. mucho, Ana, muy interesante, un beso. No, gracias. No, gracias, Guille. Yo espero que es así, pasa con otras, o sea, dengue en nuestra zona no teníamos anteriormente. El hecho de que nos estemos volviendo cada vez una zona más tropical o subtropical puede llegar a ser que empiece a haber vinchucas infectadas, no lo sabemos, podría ser, pero si miramos lo que está pasando en Estados Unidos antes se decía que el río Colorado era el límite para la enfermedad de Chagas, y hoy Ajá. por hoy ya se han descrito vinchucas infectadas en el propio Estados Unidos, ¿sí? Es decir, que la vinchuca también ha subido, probablemente puede hacer lo mismo. Hoy por hoy sí se han descrito vinchucas en nuestra área, por ejemplo, en el sur de Santa Fe, pero no están infectadas. O sea, el hecho de que haya vinchucas no quiere decir que transmiten la enfermedad, sino todas están infectadas. Bárbaro. Entonces, vinchucas hay hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, pero no están infectadas. Esperemos que esto no empiece a expandirse. Dale. Un beso, Ana. Gracias, Guillermo. Doctora, si le parece, en función del tiempo, hay un comentario del doctor López que dice muy interesante. Si me permiten un dato de color, la enfermedad se describió hace ya más de 100 años y fue publicado en esa época en varios artículos de la revista La Prensa Médica Argentina. Después quedaría una pregunta de la doctora Eloísa Arana. No sé, Eloísa, si la querés hacer verbalmente. Hola Ana, sí, muy linda Hola, la Laisa. ¿Qué tal? charla. Bien, no, lo mío era más porque justo toca lo que, como tu vacuna es nasal, bueno, Sí, ya había diferencias entre la vacuna oral y nasal. sí. eh, yo quería saber, porque vos probaste todo en ratones, si hay algún otro modelo animal con un mamífero más grande, porque la parte esta del anillo de Waldeyer es muy Es distinta en los distinto. ratones que en el resto de los mamíferos, y como Así justo es la muy vacuna, diferente. claro, si tienen pensado probarla en algún mamífero con una estructura más similar a la humana para ensayar la protección. Bueno, el modelo ideal es el mono, por Claro. lo cual estamos muy lejos de poder hacerlo. Pero sí, hemos pensado en probar en otros dos modelos. De hecho, eh, hay un consorcio del cual participo en que queremos probar la vacuna en otro modelo, pensando quizás más en el modelo terapéutico, ¿no? Probablemente de ahora en más empecemos a pensar más en el modelo terapéutico que en el profiláctico. Y uno de los modelos ideales podría ser el perro, ya que está descrito que la miocardiopatía en el perro es muy similar a la del humano. Y otro modelo, potencialmente quizás más fácil de hacer para nuestra realidad científica, sea el cerdo. El cerdo también
Claro, yo todo lo que conozco es cerdo, y el cerdo tiene muy similar el anillo, y lo que sea y no, gripe lo han hecho en cerdo. y no solo por las cuestiones anatómicas del NALT, sino también por las cuestiones cardíacas. Toda la cuestión cardíaca en el cerdo, de hecho hay estudios de infección chagásica en cerdo, y también es uno de los mejores modelos para estudiar la miocardiopatía. Así que quizás esos sean los dos modelos de elección antes de llegar a un primate, ¿no? Gracias, Luis. Bueno, no hay más preguntas. Vuelven a poner en el chat, muy interesante la charla, muchas gracias. Así que, doctora, nuevamente le agradecemos. No, gracias a ustedes nuevamente por haberme invitado a participar de sus seminarios. Les agradecemos a todos la presencia y nos estamos viendo el lunes que viene para el nuevo seminario. Saludos para todos, buenas tardes. Adiós, hasta luego.